Estamos convencidos que la educación es una de las formas para poder cambiar al mundo. Nos parece que la unidad de los sistemas educativos es fundamental para trabajar la educación en México. Es por ello que el Cebeta 197 de Providencia en Ciudad Obregón, Sonora, llevará a cabo su 6º Congreso Académico de Educación Media Superior, Inteligencia Artificial y Educación, un enfoque adaptativo, donde podrá ser partícipe de conferencias y talleres, con expertos en materia educativa en esta ocasión, Eslovaquia como país invitado. 6 de febrero, virtual, registro de participantes en línea. Búscanos en nuestras redes sociales como Cebeta 197 Oficial o bien congresocebeta197.com. Somos Panteras. Y decirles pues que uno de los desafíos más importantes en la evaluación educativa es la presencia de sesgos que pueden afectar la equidad y la justicia del proceso evaluativo. Esos sesgos pueden surgir de múltiples fuentes, como las percepciones y expectativas del evaluador, las diferencias culturales y lingüísticas y las limitaciones de los métodos de evaluación tradicionales. Por eso la inteligencia artificial tiene el potencial de reducir esos sesgos, de hacer automatizada la evaluación. Ahí hablábamos de la retroalimentación también, proporcionando una evaluación que sea más justa y equitativa. De esto nos va a hablar nuestro siguiente conferencista, porque al utilizar algoritmos de aprendizaje automáticos, la inteligencia artificial puede evaluar a los estudiantes de manera objetiva, basándose únicamente en su rendimiento y datos de aprendizaje. Esto elimina la influencia de factores subjetivos y garantiza que todos los estudiantes sean evaluados de acuerdo con los mismos criterios. Antes de comenzar, les platicaré un poco sobre nuestro invitado. Francisco Moy es licenciado en Pedagogía con más de 25 años de experiencia en educación y desarrollo de talento. Ha diseñado metodologías formativas para e-learning y contenidos presenciales, apoyando a más de 30 organizaciones en el logro de sus CAPIs, con más de 8 años en el área. Ha trabajado en la creación de planes formativos y asesoría en soluciones educativas, destacando como creador de contenido en el Tecnológico de Monterrey. Además, ha impulsado el crecimiento de cuentas AAA y la captación de nuevos clientes. Actualmente busca seguir formándose en áreas como recursos humanos, contenido a medida y comercial. Con mucho gusto cedo la palabra de México, de aquí de nuestro país, el licenciado Francisco Moy Lara. Adelante. Él nos ofrecerá esta conferencia de lápiz al algoritmo, reinventando la evaluación con inteligencia artificial. Mucho gusto, licenciado Francisco Moy. Le dejo la palabra. Hola, hola. ¿Ya me escucha ahí? Sí, perfectamente. Perfecto. Pues primeramente darle las gracias a Cebeta, al profesor Roberto, al profesor Jorge Luis y a la profesora Clarisa Márquez por esta invitación, ¿no? Me siento muy nervioso y entusiasmado. Ya tenía un rato, un gran rato que no compartía pues alguna experiencia, ¿no? Y eso fue desde que nos afectaba la parte del COVID, ¿no? Que antes pues todo era una conferencia, pues íbamos de forma presencial. Realmente extraño verlos así de forma física, poder saludarlos, ver quién se está riendo, quién se está durmiendo, quién está así con cara así como que de duda, ¿no? Y eso es algo que sin duda vamos a extrañar mucho con la llegada de pues estas nuevas salas virtuales, ¿no? Ese contacto físico, la parte humana, siempre va a estar o debería estar ahí presente, ¿no? Y pues bueno, yo voy a empezar esta plática de lápiz al algoritmo, reinventando la evaluación con la inteligencia artificial, yéndonos primeramente por las conclusiones. A mí me encantan mucho las películas y sin duda algunos de ustedes pues habrán visto películas que empiezan por el final, ¿no? Por esta parte de la conclusión, da una causa y consecuencia y empieza por la consecuencia y se ve cuál es la repercusión al no hacer lo correcto, ¿no? Bueno, por ejemplo, en esta parte de la historia. Hace unos años, en 1985, Coca-Cola lanzó la New Coke, ¿no? Que era una nueva Coca-Cola con un nuevo sabor y estuvo 3 meses únicamente. Aquí, ¿cuál fue lo devastador? Que no hubo una evaluación, una encuesta de satisfacción, de calidad, pruebas. Entonces, la misma marca
por decirlo así, se mantuvo con esa confianza de que, oye, pues somos líderes en el mercado, en la parte refresquera, vamos a lanzar este nuevo producto y sin duda vamos a tener muchas ganancias millonarias, ¿no? ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que la gente se sintió defraudada con la marca, con el sabor, con el estilo, incluso ahí con la parte del logotipo, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esto? Una evaluación siempre va a ser fundamental en nuestras vidas. Y de hecho, pues todos los días lo hacemos, ¿no? Hay un aprendizaje, por ejemplo, con la llegada de la inteligencia, con la inteligencia artificial, que es un aprendizaje inconsciente. Nosotros estamos todo el día, pues, en el trabajo, conviviendo, socializando, y pues en algunos casos nos metemos a redes sociales, Facebook, TikTok, o algún compañero se está metiendo e inconscientemente estamos escuchando, estamos aprendiendo de una forma correcta y muchas veces de una forma incorrecta, ¿no? Las fake news, por ejemplo, dan un paso o abren una brecha a una enorme cantidad de información basura que nos llega a nosotros. ¿Y qué hacemos con eso? Pues inconscientemente la vamos sumando a todo este back que tenemos día a día, ¿no? En la parte de inteligencia artificial ha llegado sin duda los HoloLens, estos lentes de realidad virtual. E imagínense, ahorita la mayoría somos profesores, que pudiéramos ponerlo en nuestras aulas, ¿no? Tenemos un proyecto muy, muy ambicioso que es crear aulas de realidad virtual. Y me decían al principio cuando lanzamos el proyecto, oye, ¿y para qué va a servir esto? Digo, imagínate que tienes un aula grande en la que los alumnos se pueden poner sus lentes de realidad virtual y la evaluación puede ser diferente. Únicamente los pones, entras a la sala y vas a ver 8 o 10 personas históricas, por ejemplo, a Sor Juana, que te acerques y que le preguntes cosas y que ella te vaya dando una retroalimentación. Oye, ¿cuál fue tu aporte? ¿Dónde naciste? Tal, tal, tal. Y que ella te vaya haciendo unas preguntas y vaya haciendo una retroalimentación en vivo, ¿no? Sería maravilloso. E incluso sería una experiencia de aprendizaje única para los nuevos usuarios. Pero tristemente, esto sale en una inversión millonaria. Entonces vamos dejando de lado a esas comunidades, la mayor parte rurales, que no tienen acceso a esta tecnología. Y recuerdo mucho cuando salió multimedia, que llegó a ser como que un boom, e incluso todavía estaba estudiando, no tengo tantos años, pero sí me acuerdo cuando llegó, que empezaban las pantallas e incluso los directores decían, oye, no, solamente los maestros más calificados y le daban acceso a 1 o 2 maestros, ¿no? Y van a pasar los alumnos sobresalientes, los alumnos de 10. Y había esta categorización y esta infraestructura pues no estaba al alcance de todos, ¿no? En el desarrollo de contenidos, que gran parte de mi carrera me he dedicado al desarrollo de contenidos multimedia, objetos de aprendizaje, hemos visualizado cómo esta evolución ha ido afectando o más bien impactando a los usuarios. Por ejemplo, estos objetos de aprendizaje, cuando se desarrollan, empezaron a ser como un PDF interactivo, ¿no? Un PPT, interactivo. Era una presentación con varios muñequitos. Incluso cuando se vendía, decían, oye, ¿cómo quieres tú esta interacción? Porque dependiendo del número de clics es el costo, ¿no? Ahora ha ido una evolución en esa interacción. Ya no es el número de clics que el usuario tiene sobre el objeto de aprendizaje, es la interacción que tiene el individuo con el objeto de aprendizaje. Como el objeto de aprendizaje no solamente lo mantiene estático, sino lo tiene que sacar de la computadora, realizar varios checklists, luego regresar, dar retroalimentación, y en función de eso la evaluación se va convirtiendo en una herramienta de retroalimentación. Y vamos a ver ahorita algunos filósofos, porque la evolución está perfecto, ¿no? Es más, es necesario que haya una evolución día con día. Pero en cuanto a algunos de ustedes ya manejan perfectamente a Hegel, y en la dialéctica hegeliana
recuerdo del esclavo y el maestro, donde se miden estos dos personajes para ver quién es el esclavo y quién es el amo, se da paso a un sentido de una existencia, ¿no? Que se compara con el opuesto. Por ejemplo, ¿cómo lo transpolamos esta dialéctica hegeliana a la evaluación? En la evaluación, vista, por ejemplo, desde la dialéctica hegeliana, es un proceso de transformación donde el estudiante confronta sus conocimientos, que aquí le llamaremos la tesis, que son las ideas que ellos tienen, ¿no? Y enfrenta sus nuevos desafíos con los cuestionamientos, que esa es la antítesis. Y a través de esa reflexión alcanza un aprendizaje más profundo, que esa es la tesis. Entonces, nosotros tenemos una evaluación, queremos evaluar a nuestros alumnos, y ellos tienen, a partir de sus aprendizajes o conocimientos adquiridos, ya una tesis. En cuanto ellos empiezan a practicarlo, se confrontan y viene una antítesis para que al momento de que suba ese conocimiento se vuelva una síntesis, ¿no? Que eso es lo que hace un conocimiento que se adquiera a sus aprendizajes. Voy a permitirles compartir una presentación. Ya la pueden ver ahí, ¿verdad? Todos los días tenemos una evaluación desde el momento en que elegimos, por ejemplo, qué ropa ponernos, cómo va a ser cómo vamos a tomar nuestros alimentos, qué desayunar. Y eso es porque al momento de que empezamos a decidir, evaluamos a partir de experiencias previas. En la evaluación, por ejemplo, la forma más sencilla es obtener una métrica, ¿no? Yo veo una película y decimos, mira, esta película me pareció tal. Le podemos dar un 8, ¿no? Y la comparamos con otras películas que hemos visto. E incluso cuando vemos el título de la película, podemos decir, mira, va a tratar sobre esto y ya generamos algunas expectativas. Y después de esas expectativas que nos generamos, al término de la película, vemos y evaluamos si nos pareció un buen filme o no. Por ejemplo, al momento de tomar café. Esta es una evaluación en función de un acontecimiento, ¿no? Que primeramente lo que hacemos es observar, es probar. No creo que recordemos la primera vez que nos dieron una taza de café, pero a lo mejor sí cuando probamos una bebida alcohólica, ¿no? Decíamos, mira, si me gusta o no me gusta. Y regresando, por ejemplo, al ejemplo de la taza del café, lo veíamos, nos gusta con azúcar, sin azúcar, a qué temperatura nos parecía correcto, y todas esas observaciones y pruebas las registramos. Después de que se registró, las vamos a analizar para al final tomar una decisión y saber si nos gusta o no nos gusta el café. Y esas son las primeras evaluaciones, que tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay dos platillos. El primero, no sé si lo pronuncio bien, que se llama hark, que es un plato tradicional islandés, que está hecho de carne de tiburón fermentada y tiene un olor muy fuerte, ¿no? Amoníaco y un sabor intenso que muchas personas se encuentran desagradable, pero es muy rico en proteínas y nutrientes, que es la imagen que vemos arriba. Pero otro ejemplo es el natto japonés. Está hecho de soja fermentada, su textura es pegajosa y tiene un aroma igual muy fuerte, ¿no? No son del agrado de todos, pero son excelentes en proteínas, probióticos, vitaminas del grupo B. Bueno, con respecto a la evaluación, si ustedes miran las dos imágenes, ninguno se ve apetecible, ¿no? Y eso es porque lo estamos evaluando en función o comparándolo con una comida que tradicionalmente comemos. En cuanto a la evaluación, la escritura, ha ido una evaluación en cuanto a la escritura, manuales, plataformas digitales, y esta evaluación no solamente se dio con el uso de la escritura, sino ahorita vamos a ver cómo evolucionamos con otras culturas, y esto es para la precisión, ¿no? La mejora de la decisión, la personalización del aprendizaje. Hoy en día, por ejemplo, tenemos los contadores. Hace unos años, cuando salió Excel, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a perder nuestro puesto porque
Lo que hacíamos de forma manual anteriormente, ahora lo hace un programa en cuestión de segundos, sin margen de error, con los locutores. En los desarrollos que estamos elaborando actualmente, antes se pagaba, por decirles, 1,500, 2,000 pesos a un locutor por cuartilla. Ahorita, por ejemplo, con las aplicaciones de inteligencia artificial, se hace todo, por ejemplo, con Morph, que es una herramienta donde se mete el texto y se da en 3, 4 segundos, pues toda la locución de la cuartilla, ¿no? Entonces, en esta evolución, lo que queremos conservar es la reflexión, la estructura pedagógica sobre los elementos. Y uno de ellos, pues, es el desarrollo de encuestas, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo hicimos recientemente, que es un juego. Algunos de ustedes ya han jugado lo que es Adivina quién, donde se presenta una plataforma y se presentan diversos elementos y tú tienes que adivinar al personaje. Aquí la evaluación va un poco más allá solamente de adivinar el personaje. Es, por ejemplo, de lavado de dinero. Nos presentan diversas circunstancias, diversas historias a partir de un conocimiento previo. Y, por ejemplo, tú le das clic a cualquiera de ellos, te muestra su historia y en función del aprendizaje adquirido, tú decides si está lavando o no está lavando dinero. Las circunstancias o historias van muy de la mano con los hechos históricos o acontecimientos reales, ¿no? Para cada uno de los colaboradores. Ahí se ve, por ejemplo, cuando aciertas, lo capturan y se lo llevan. Eso te va dando ciertos puntos y te va dando una retroalimentación en caso de que tú falles, ¿no? Oye, recuerda que para la prevención del lavado de dinero es necesario tal y tal. Otro ejemplo de cómo está evolucionando una evaluación es no solamente con la pregunta, sino con la retroalimentación gráfica. Aquí vemos una barra, ¿no? Que cuando se acerca al verde, pues es que estás teniendo buenos aciertos y cuando se acerca al rojo, pues estás fallando. Te pregunta en este caso es un call center. Muy bien, comencemos. Voy a quitarle el sonido. Y ahí tú vas haciendo las diversas preguntas y te vas contestando, ¿no? Vas teniendo diversas opciones, cada opción te da una retroalimentación y esta retroalimentación no solamente es escrita, sino que también se ve de forma visual. Y aquí tenemos dos posturas entre el evaluador y evaluado. ¿Qué hacer con estos resultados? El evaluador lanza una encuesta, lanza un examen, por ejemplo, que son los registros de datos que ahorita, por ejemplo, en nuestras escuelas podemos subirlos a lo que es Moodle, una herramienta, ¿no? Y se espera un resultado del evaluador al evaluado. Y en ese sentido es bidireccional. Se identifican errores con debilidades y fortalezas. ¿Y cómo se siente o con estas nuevas generaciones, al momento de que son evaluados o al sentirse evaluados, cómo se sienten, ¿no? Esas emociones, cómo los hacen verse ante los demás, ¿no? Esas emociones que surgen al momento de que son ansiedad, nerviosismos, inseguridades, motivaciones, orgullos. Y en esta parte se tiene que ver o se tiene que remarcar lo que es la resiliencia, que es la ayuda a la transformación de estas emociones, ¿no? En los aprendizajes, viendo, por ejemplo, cómo los errores dan oportunidades a las mejoras. Y aquí hay un pequeño ejercicio, ¿no? Hay 4 preguntas, las voy a leer y ustedes de forma interna las van contestando. Ahorita no me digan si acertaron o no acertaron. Por ejemplo, ¿en qué estado de México se encuentra la cueva subterránea más larga del mundo? ¿Qué emperador mexica fue asesinado en circunstancias aún debatidas durante el sitio de Tenochtitlan? ¿Qué civilización prehispánica construyó la ciudad de Calakmul, una de las más grandes del periodo clásico mesoamericano? ¿Qué códice prehispánico es considerado el más antiguo de América, conservado en su totalidad?
¿Ya tienen sus respuestas? Las personas que acertaron, me imagino que se sintieron contentas, ¿no? Y las personas que no, están con esa duda o incertidumbre. Aquí, por ejemplo, no solamente es darles la respuesta, sino es aportar un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, en esta parte. ¿En qué estado de México se encuentra la cueva subacuática más larga del mundo? Se encuentra en Quintana Roo, que es el sistema de cuevas de Sac-Actum, ¿no? Aquí un dato curioso es que estas cuevas tienen 347 kilómetros de pasajes subterráneos. Y un dato más curioso es que en el 2018 se descubrieron en su interior restos de animales prehistóricos. El emperador mexica fue asesinado en circunstancias aún devastadas durante el sitio de Tenochtitlan. Fue Moctezuma II. Y aquí no sé si recuerdan, pero existen varias contradicciones sobre su muerte de Moctezuma. Algunos dicen que los mataron los españoles, otros dicen que por su propio pueblo lo consideran como un traidor, ¿no? En esta parte de qué civilización prehispánica construyó la ciudad Calakmul, una de las más grandes del periodo clásico mesoamericano, fue la maya. Y Calakmul, pues, fue una poderosa ciudad del estado maya, ¿no? Que era rival de los Tikal. Su nombre significa dos montículos adyacentes. Y aquí un dato curioso es que Calakmul en sus inicios o en sus telas hace referencia a una figura, no sé si recuerdan, sobre el señor de la garra del jaguar, que incluso hay una película que se llama así. Y por último, ¿qué códice prehispánico es considerado el más antiguo de América, conservado en su totalidad? Es el código Dressel, que en los manuscritos mayas tiene más de 1000 años de antigüedad y que contiene información astronómica. El códice Dressel, por ejemplo, incluye las tablas que registran el ciclo de Venus, ¿no? Y son cálculos que hasta el día de hoy se hacen y la diferencia son más o menos unos minutos, unas horas. Pero ahora, ¿qué hago con toda esta información? Dicen, oye, ya me diste 4 preguntas, es de uso general, pero al final, ¿qué hacemos con esta información? Bueno, vamos a poder conectar y reflexionar. A relacionar esta información, por ejemplo, con tu vida diaria, con otros conocimientos que ya posees, fortalece una comprensión y eso te va a permitir patrones de conexiones inesperadas. Por ejemplo, compartir y enriquecer conversaciones, al utilizar datos que enriquecen las charlas, generar interés o discusiones, despertar curiosidad en los otros, ¿no? Que a menudo lleva a aprendizajes compartidos. Al momento de generar ideas y toma de decisiones, los datos simples pueden inspirar nuevas ideas, ¿no? Por ejemplo, hacer o mejorar, por ejemplo, tu capacidad para resolver problemas o incluso al momento de profundizar en el tema, si un dato te resulta, por ejemplo, especialmente interesante, puedes investigar más. Y el último punto es cultivar la creatividad, que son los datos aparentemente simples pueden inspirar simplemente proyectos artísticos e incluso, ¿no? Innovaciones o interpretaciones que desde un punto de vista, pues pueden mejorar la creatividad o incluso el proyecto que tú tenías con este tipo de datos puede ser más ambicioso. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la evolución de la evaluación. Por ejemplo, los griegos. La evaluación era para los griegos, por ejemplo, la evaluación era fundamentalmente oral y práctica. Ahí se basaba en la observación del desempeño de los estudiantes en actividades como la retórica, las filosofías, las matemáticas. Aquí era el arte de expresarte de una manera adecuada al persuadir al interlocutor. Era, por ejemplo, el convencer de tu punto de vista, que lo hablábamos anteriormente, ¿no? Yo tengo una tesis, tú tienes una antítesis, y en función de cómo tú vas generando nuevas ideas con tu interlocutor para formar una síntesis, eso es la parte de la evolución que los griegos toman, ¿no? Por ejemplo, Sócrates utilizaba el método socrático para evaluar el conocimiento a través del diálogo y la argumentación, en función de qué tanto yo tenía la razón o la justificación y podía convencer a la otra persona, es cuando subía ese conocimiento, ¿no? Un ejemplo es,
No sé si ustedes sepan más o menos a cuántos grados hierve el agua actualmente, ¿no? Que son aproximadamente 100. Otros dirán que la temperatura del agua, su punto de ebullición, va a depender de la altitud donde se encuentre, ¿no? Y esto es las dos respuestas pudieran ser correctas, pero en el segundo punto, de que depende de la altitud, a mayor altitud o presión atmosférica disminuye, lo que hace que el agua hierva, ¿no? A temperaturas más bajas. Por ejemplo, si tenemos una olla de agua aquí en la Ciudad de México, va a hervir a los 100 grados. Sin embargo, si lo llevamos al Monte Everest, el agua va a hervir a los 70 grados centígrados. Para la dinastía Tang, por ejemplo, en China, se implementaron los exámenes estandarizados, ¿no? Para seleccionar funcionarios públicos. Y eran pruebas escritas muy rigurosas que evaluaban el dominio de la escritura. Por ejemplo, un aspirante debía escribir diversos ensayos clásicos confucianos y demostrar su conocimiento mediante la caligrafía como lo hacemos hoy en día. Aquí les puse un ejemplo de uno de estos poemas, ¿no? Que es: el hombre superior no se duele de las pequeñas dificultades, sino que hace todo lo posible por corregir sus errores y mejora. Desde este siglo VIII, con la dinastía Tang, empezamos a ver que la persona sí tenía que, de alguna forma, corroborar o comprobar su conocimiento mediante algunos escritos, que es lo que hacemos hoy en día. Para el siglo XIX, por ejemplo, los exámenes estandarizados llegaron con la Revolución Industrial, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, para medir el rendimiento académico y la aptitud de diferentes disciplinas. Por ejemplo, en Massachusetts, en 1845, para medir el conocimiento de los estudiantes se ponían diversas pruebas. Y esas pruebas eran no solamente escritas, sino eran orales, y se complementaban igual con algunos escritos sobre las experiencias de los usuarios. Para el siglo XX, las pruebas psicométricas y evaluaciones cuantitativas se popularizaron, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos con el SAT o el PISA a nivel global. Un ejemplo de esto es que en 1905, Alfred Binet desarrolló su primera prueba de inteligencia para identificar las cualidades de los niños, ¿no? Que es el IQ. Y ya con la llegada de las computadoras se comenzaron a utilizar y a corregir exámenes automáticamente, como en el escaneo. El GREG, que son los exámenes estandarizados, comenzaron a implementarse de forma más rápida, ¿no? Para hacer los tiempos más cortos y hacer la evaluación todavía más certera. Y bueno, el objetivo de la evaluación, siempre será ir midiendo no solamente el aprendizaje, sino cómo la persona va a poder poner ese aprendizaje en practicidad, ¿no? Qué tan pragmático es y qué beneficios les trae para cada uno de ellos. Pongamos este ejemplo. Tenemos aquí 4 personajes, que es un estudiante, una persona del call center, un chofer y un ejecutivo. Cuando se hace la evaluación, se hacen o se tienen algunas métricas, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué se va a evaluar? Para el alumno, para mejorar su comprensión y habilidades académicas; para el call center, optimizar su comunicación y manejo del cliente; para ejecutivo de procesos, perfeccionar la eficiencia de los procesos; y para un chofer, aumentar la seguridad y la presión en la conducción. Y se hace una evaluación para sacar un número, una métrica, una experiencia. Por ejemplo, si la evaluación falla, donde el alumno saca 5, el del call center no resuelve dudas o no vende, el ejecutivo de procesos hace los procesos de forma incorrecta, el chofer no sigue las instrucciones, lo que se tiene que hacer es después es como mapa mental, donde el evaluador tiene que hacer los siguientes momentos, ¿no? Donde el evaluador evalúa el error que falló exactamente, donde ocurren los errores. Y esto aquí son 2 aristas, no solamente la perspectiva del resultado para el evaluador, sino para el evaluado. Para el evaluador tiene que hacer o tiene que ver dónde ocurren los errores, si son, por ejemplo, conceptuales los errores, procedimentales, cuántos participantes están fallando, si un problema es generalizado, las causas suelen estar en la formación misma, ¿no?
al analizar la causa en cuanto a la evaluación formativa, tiene que revisar el rediseño de la capacitación, si están bien claros los objetivos, si se alinean con las necesidades reales, o por ejemplo, si el aumento de la evaluación de la metodología era la adecuada para el público. En cuanto a la retroalimentación bidireccional, es escuchar a los participantes, qué entendieron, qué les resultó confuso, si es una autocrítica del facilitador, cómo fue el manejo del grupo, el ritmo de los ejemplos, si fue bien utilizado. En el rediseño e invertir es ajustar el contenido, simplificar, por ejemplo, los conceptos, agregar ejemplos más prácticos, cambiar la metodología. Aquí yo recuerdo, por ejemplo, cuando tomaba clases, que yo le decía a mi maestra, no, es que no le entendí a este problema. Pero la profesora no me lo decía de otra forma, sino lo repetía nuevamente. Y si le volvía a decir que no entendía, lo volvía a decir nuevamente con las mismas palabras, pero en un tono más fuerte, ¿no? Entonces es, por ejemplo, rediseñar e invertir. Y en la evaluación continua, las evaluaciones diagnósticas tienen que ser pruebas, ejercicios donde se verifique no solamente la comprensión, sino la capacidad para resolver los problemas. Aquí vemos, por ejemplo, que el error no es un fracaso, sino un síntoma de aprendizaje incompleto, porque realmente no es que la persona esté errando, sino de que el proceso de la adquisición de conocimientos tuvo algún desfase, ¿no? O un inconveniente. Evaluar, por ejemplo, no es solamente medir qué se está fallando para transformar la enseñanza en una experiencia significativa, se debe concientizar sobre la mejora continua. En este caso, el alumno tiene que tener una reflexión de desempeño, analizar su forma de estudiar y aprender. En el call center, por ejemplo, revisar su trato al cliente y resolución de problemas. Con el ejecutivo de procesos es evaluar la toma de decisiones estratégicas y en el chofer reflexionar sobre sus hábitos y conducciones estratégicas. Por ejemplo, aquí tenemos, les dejé la tabla anterior para ver cómo de la reflexión de desempeño se toman decisiones. Aquí el alumno, una vez que analiza su forma de estudiar, cambia de método de estudio, si no son los efectivos, pero ya no se lo delega al docente, por ejemplo. Él asume un compromiso al momento de que reflexiona sobre su desempeño y toma una decisión. En la parte del call center, ya que revisó su trato con el cliente y la resolución de problemas no fue adecuado, ajusta su enfoque según el tipo de cliente. Y muchas veces lo que hacemos como estudiantes es que delegamos al profesor, ¿no? Oye, tú me diste este examen, esta evaluación, esta batería, y conforme yo saqué esos resultados, yo me quedo con esta calificación, pero yo ya no voy más allá, ya no se vuelve un alumno reflexivo, ¿no? Y, por ejemplo, en la ejecución de procesos, se rediseña un proceso para mayor productividad, y en el caso del chofer, se modifican rutas o técnicas para optimizar el tiempo de seguridad. En este caso, el sentido de responsabilidad se asume directamente al usuario final, donde es responsable de su aprendizaje. En este caso es responsable de la satisfacción del cliente, o es responsable de la eficacia organizacional, o responsable de la seguridad y puntualidad. Cambiando el sentido de la evaluación, aquí, por ejemplo, no solamente la evaluación trasciende a un carácter técnico, aquí lo vemos un poco más romántico, ¿no? La evaluación trasciende su carácter técnico para convertirse en un acto de reflexión profunda sobre el ser, el conocimiento y la experiencia. No se limita a medir resultados, sino que se transforma en un diálogo entre el sujeto y su propia existencia, una búsqueda consciente del significado y la autenticidad. Veíamos, por ejemplo, o no sé si ustedes han utilizado lo que es el pensamiento crítico. Este pensamiento crítico nos dice que los supuestos a priori son una evidencia para una afirmación del pensamiento. En función de que el alumno se ve o se confronta con un resultado positivo o negativo, él va a poder realizar un pensamiento crítico para poder cambiar su entorno, su pensamiento e incluso su conducta. Y muchas veces lo que hacemos, y hoy en día con la llegada de la inteligencia artificial, es que nos enfocamos en un algoritmo como deseo. ¿Qué es esto? Que si yo como profesor veo que un examen o una clase fue perfecta, los alumnos aprendieron, ya no se cambia. Entonces, ese mismo algoritmo, lo repetimos en otra clase o en otro tema.
Esto lo que hace es que la enseñanza o la educación se vuelve un poco monótona, ¿no? Ya no hay ese engagement con el usuario, sino que se vuelve un poco una zona de confort para el profesor o el docente, en el que la transformación o la propuesta de cómo se transmiten los aprendizajes ya se volvió un algoritmo probado y ya no lo cambiamos. En ese momento el algoritmo se vuelve un deseo de que no cambien porque vamos bien, y eso nos funciona como profesores. Pero al momento de que nos ponemos en el papel del alumno, dice, mira, la primera vez que lo vi estuvo padre, este juego ya lo probé, esta evaluación estuvo súper bien, pero la siguiente sí queremos ver algo diferente, ¿no? Evaluar es preguntarle al alma si ha crecido, y en ese aspecto es lo que les comentaba, qué tanto de forma interna nosotros asumimos este cambio con una evaluación positiva o negativa. Si es negativa, ¿cómo es nuestra resiliencia para afrontar este cambio y mejorar con una mejora continua? Y si es positiva, ¿cómo aún así poder nosotros apoyar y socializar ese conocimiento? ¿Por qué se debe evolucionar la evaluación? En este punto, la evaluación ha evolucionado porque la educación misma ha cambiado, ¿no? En respuesta a los avances filosóficos, tecnológicos, sociales. Y a lo largo, por ejemplo, de la historia, la evaluación ha pasado de ser un simple método de control de memorización a una herramienta para medir competencias, creatividad y pensamiento crítico. Imagínense que el día de hoy tomamos un curso de liderazgo. Todos ustedes ya saben la parte conceptual de lo que es el liderazgo, para qué sirve, cuáles son sus beneficios, hacia quién va dirigido, pero está cubierto hasta la parte conceptual. El segundo paso tendría que ser cómo lo vamos a llevar a cabo. En este caso, lo que se propone o la propuesta que estamos desarrollando son los laboratorios por competencias. Y un laboratorio por competencias no solamente es sobre un tema en específico, sino es, tú aportas tu laboratorio con diversos skillsoft, y a partir de ahí vemos cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve el usuario, y ahora sí, se hace una evaluación más completa, como las evaluaciones 360, donde no solamente hay un evaluador, hay 4 o 5 puntos de mira sobre el objeto a evaluar, ¿no? Y cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su retroalimentación, y en función hacia la suma de esas retroalimentaciones es cuando el objeto a evaluar puede ir mejorando su proceso. ¿Por qué se debe evolucionar en la evaluación? ¿Cómo se concebía la evaluación antes? Nosotros, por ejemplo, en nuestro ámbito laboral, empezamos a evolucionar y cambiar la evaluación con base, pues, en los productos que están de moda, en las nuevas metodologías. Pero hay algo, por ejemplo, la filosofía cruda, real, la que nos hablaba, por ejemplo, de Sócrates, la que no debe de cambiar, más bien ver cómo esas metodologías se van a adecuar a lo que es la inteligencia artificial, ¿no? En este caso, por ejemplo, Sócrates, que hablaba de la evolución como un diálogo y un autoconocimiento, que incluso decía, el conocimiento comienza con el asombro. Sócrates no utilizaba, por ejemplo, exámenes escritos ni notas, sino usaba el método socrático, basado en las preguntas estratégicas para desafiar el pensamiento de sus alumnos, ¿no? Llevarlos a descubrir esas verdades que por sí mismos tenían que hacer. Su enfoque, por ejemplo, promovía la autoevaluación del pensamiento crítico, que es lo que les comentaba hace un momento. ¿Cómo se relaciona ese pensamiento de Sócrates con lo que se está viviendo actualmente? Los debates guiados y las metodologías, por ejemplo, del aprendizaje por indagación, siguen este modelo socrático, y herramientas como ChatGPT pueden replicar este método, generando preguntas que desafían al estudiante a reflexionar. Aquí la invitación es no solamente revisar o utilizar la aplicación del chat, sino empezar a desafiar esas preguntas que hacen que reflexione la herramienta. E incluso, no sé si han probado el chat, cuando les ponen, oye, dame 5 preguntas sobre Sócrates, ¿no? Al momento de que se las da una parte o de forma muy básica, pero si les pones antecedente, oye, tú como filósofo,
como experto en filosofía, háblame un poco de Sócrates y relacióname 5 preguntas con tal, 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 tal. Esa respuesta va a ser diferente, porque tú ya estás reflexionando sobre la pregunta que le quieres hacer a la aplicación. Por ejemplo, para Platón, que era la evaluación del desarrollo para las ideas innatas, la educación es el incendio de una llama, no el llenado de un recipiente. Y Platón creía, por ejemplo, que el conocimiento innato y que la educación debía ayudar al estudiante a recordar lo que ya sabía, ¿no? Que era la teoría de la reminiscencia. Por ejemplo, la educación, por lo tanto, debía ser la capacidad para acceder a ese conocimiento superior. Y la visión que reflejan las pruebas basadas en el razonamiento lógico y abstracto, como los exámenes de la aptitud cognitiva, utilizaba varias admisiones universitarias. Por ejemplo, aquí lo vemos con Khan Academy, Wyss, Sócrates. Y en este paso, por ejemplo, la verdad que Khan Academy proporciona ejercicios interactivos con explicaciones detalladas y retroalimentación inmediata. Y ahí, ¿cómo fomenta esta autorreflexión? Los estudiantes pueden ver que fallaron en esta parte, recibir sugerencias para mejorar, ¿no? Lo que permite identificar los diversos patrones de error. Otra aplicación que se relaciona con este pensamiento es Quiz. Aquí la plataforma, por ejemplo, de evaluaciones gamificadas, no solamente muestra los resultados al instante, ¿no? Después de cada una de las respuestas, muestra una opción correcta con explicaciones. Ahí lo que hace es que motiva a los usuarios a analizar sus elecciones. Y esta parte de Socrative es una herramienta que es una evaluación formativa que permite cuestionarios en tiempo real. Aquí los informes son detallados y ayudan, por ejemplo, tanto a estudiantes como a docentes a identificar fortalezas y áreas de mejora. Y cada una de estas tres va a ir no solamente ayudando o haciendo una evaluación más certera y más fácil, sino va haciendo que el alumno reflexione y tenga de forma pronta lo que es una retroalimentación sobre cada una de sus decisiones, ¿no? Pasando a otro filósofo, que es Aristóteles, decía que la evaluación como medición del desarrollo de habilidades, decía una frase que es: lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo. A diferencia, por ejemplo, de Platón y Aristóteles, él defendía la evaluación basada en la experiencia y la práctica. Por ejemplo, creía que la educación debía centrarse en desarrollar hábitos y habilidades útiles, ¿no? Aquí su enfoque es precursor de las evaluaciones por competencias, donde se mide no solamente la aplicación práctica del conocimiento con las rúbricas de desempeño en la educación superior. Y él, por ejemplo, podemos verlo en diversas herramientas como Evernote, que esta herramienta nos lleva a los registros de avances para reflexión sobre los aprendizajes y ajustar las diversas estrategias que va metiendo el usuario. O, por ejemplo, Asana, y ahí lo que hace es que organiza metas de aprendizaje y realiza el seguimiento de cada uno de los procesos. Y estas dos en específico no solamente te dan un acercamiento hacia el proyecto, sino que te van llevando de la mano en el paso a paso para que cada paso a paso tenga una reflexión como un hilo conductor entre cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, Kahoot, que lo hemos utilizado todos, me imagino. Ahí son juegos o preguntas, ¿no? Donde puedes fomentar la reflexión cuando combinas la retroalimentación constructiva. O esta parte de Duolingo, ¿no? Con la parte del inglés, que son aplicaciones de aprendizaje que permiten reforzar conocimientos con repetición espaciada. Y es, por ejemplo, no sé si recuerdan cómo aprendimos las tablas de multiplicar. Anteriormente era sobre un aprendizaje de repetición y un aprendizaje memorístico. Con el paso del tiempo, ahora se sabe, o más bien, ahora vemos o practicamos que no solamente es el aprendizaje memorístico, sino que esto tiene que tener una reflexión sobre un problema. Ahora no solamente vemos que es fundamental saber el resultado, sino que ese resultado tenga que tener una funcionalidad en cuanto al ámbito del usuario. Y darle sobre todo ese sentido, ¿no? Un aprendizaje significativo. Porque si yo le hablo al alumno de
que utilizamos las tablas, por ejemplo, para sacar el área de un terreno irregular y tal, si no lo centramos en su contexto, es cuando viene este aprendizaje simbólico, ¿no? Y que no lo puede ir aterrizando. Y, por ejemplo, para la evaluación y en la comunidad, utilizamos Moodle, Perazul, que es la parte de la lectura de la colaboración con discusiones e interpretaciones comparativas. Otro filósofo es San Agustín, que hablaba sobre la evaluación como introspección moral. Conócete, acéptate y supérate. Y ahí, por ejemplo, él veía la educación como un proceso de iluminación, donde el conocimiento verdadero no solo provenía, por ejemplo, de la razón, sino de esa introspección y la guía divina. Para esta evaluación o para este filósofo, no solamente se medía el conocimiento adquirido, sino tenía que tener el desarrollo de la moral, el aprendizaje, por ejemplo, el significado a través del diálogo y la reflexión. Y en esta parte de la moral es lo que platicábamos en la sesión, en la charla pasada, ¿no? No solamente es ver si se puede o no se puede utilizar la inteligencia artificial para el desarrollo de un proyecto o de una evaluación, sino en la parte moral es ver hasta qué punto es ético o no ético utilizarlo y las reglas que, como comentaban, no están escritas. Entonces, no solamente es lo uso o no lo uso, sino bajo qué criterios y qué disciplinas lo vamos a poder utilizar. Y con este aprendizaje, pues vemos aplicaciones como Journey, Reflecti, que son aplicaciones para el personal, para que ellas puedan reflexionar sobre el aprendizaje y el crecimiento personal, o Notion o Evernote, que son para formar notas o organizar ideas, registrar avances en el conocimiento. También, por ejemplo, vemos lo que es Classroom, Moodle, que permiten interacciones profundas con profesores, compañeros y en un ambiente de reflexión. Y en estas dos en específico, cuando las usamos, no solamente es dejar el proyecto, sino poder socializar los resultados. Cada uno tiene un punto de vista y una historicidad diferente. Y en función de ello, lo que hacemos es de que el alumno va a poder centrar su aprendizaje en una temática y poder compartirlo con los demás, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos que hablan sobre el aprendizaje significativo basado en valores, como Khan Academy, Coursera, Udemy, que son los cursos que combinan los conocimientos teóricos con aplicaciones prácticas y filosóficas. O, por ejemplo, Anki, Quizlet, que son para reforzar conocimientos con repeticiones espaciadas, ¿no? Permitiendo que este aprendizaje pueda ser un poco más profundo. Otro de los que vamos a analizar, que es John Loop, que hablaba sobre la evaluación como medición de la experiencia. Decía que el conocimiento proviene de la experiencia. Aquí concebía, por ejemplo, John Loop, el aprendizaje como una tabula rasa, ¿no se recuerdan? Donde la mente comienza como una hoja en blanco y el conocimiento se adquiere a través de la experiencia, ¿no? Y la percepción. La educación, por ejemplo, aquí, que decía, se basaba no solamente en la observación, sino en el conocimiento. Bajo esta visión, las aplicaciones, por ejemplo, que podemos o que se recomiendan, es igual Khan Academy, que permite los aprendizajes por medio de cursos estructurados, al igual que Coursera, Udemy y Duolingo, que son, por ejemplo, aplicaciones interactivas donde la adquisición de los idiomas se basa prácticamente en el hacer, ¿no? En estar practicándolo constantemente. También vemos, por ejemplo, nuevamente a Note, Evernote, Mint, que son Miro, por ejemplo, que son herramientas de mapas mentales que ayudan a estructurar el conocimiento adquirido. Y en función de eso es esa estructura, cómo nosotros la asimilamos y le damos este sentido pragmático para nuestro entorno. Aquí la reflexión que me gustaría que se llevaran es no solamente que el conocimiento sea adquirido, sino que tenga ese término de usabilidad. Y en el término de usabilidad, ver cuáles son los siguientes pasos. Ya conoces el conocimiento, ya lo medimos, ya sabemos tu nivel de dominio cognitivo que tienes sobre este tema. Ahora, ¿cómo lo vas a emplear? ¿Cuáles son tus resultados? ¿Cuál es tu tesis? Y ver cómo esa tesis que tienes se confronta con una antítesis que tiene tu compañero o tu grupo diferente, y después vamos a hacer una síntesis. Y esa síntesis es realmente lo que se estaría o se tendría que evaluar, no el primer resultado, sino este resultado que viene de la suma
de todos los conocimientos socializados. Vamos a ver, por ejemplo, a Jacques Rousseau, que hablaba sobre la evolución como un aprendizaje natural, que decía la educación del hombre comienza con su nacimiento. Y, por ejemplo, criticaba los exámenes formales y promovía incluso la educación basada en la curiosidad, ¿no? La exploración personal. Por ejemplo, su enfoque se refleja en las pedagogías alternativas como Montessori, donde, por ejemplo, la evolución y la observación es un progreso individual. Bajo un enfoque, vemos, por ejemplo, estas aplicaciones que son Dilo, Journey, Reflecti, Min, Miro, que son igual herramientas de mapas mensuales, se les había comentado antes, y que habla sobre los procesos de aprendizaje, ¿no? que se tiene. O John Dewey, que habla sobre la evaluación como experiencia reflexiva. La educación, bueno, y eso decía, la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma. Por ejemplo, Dewey concebía la educación como un proceso activo, ¿no? Experimental y social, en el que los estudiantes aprendían mejor a través de la experimentación, la resolución de problemas o los contextos reales, ¿no? Por ejemplo, para él la evaluación debía ser formativa, reflexiva, centrada en el aprendizaje. Su influencia, por ejemplo, en la parte de los portafolios de aprendizajes fue muy notoria al momento de documentar un progreso, ¿no? A lo largo del tiempo. Y las aplicaciones que, por ejemplo, relaciono con Dewey son las aplicaciones como Bit Interactive, que son los simuladores, que son simuladores científicos interactivos que aprendes a través del ensayo. Incluso, por ejemplo, Google Art, que al momento todos lo hemos utilizado, tal vez por curiosidad, para explorar, ¿no? Incluso donde vivimos, pero métanse, por ejemplo, a otros sitios como Acerba la Candona para ir explorando otro tipo de elementos, o incluso Seek Natural, ¿no? Que actúa igual que, por ejemplo, Google. Incluso, por ejemplo, en esta parte de la plataforma de CISO, que son las plataformas de portafolios digitales para documentar el aprendizaje, porque como les comentaba, no solamente es tener el aprendizaje, sino practicarlo y después socializarlo, como Edpadlet, ¿no? Que son para crear los tableros colaborativos donde los estudiantes reflexionan y comparten ideas. Entonces, en la suma de todas estas ideas, puede generarse una excelente síntesis, una síntesis colaborativa. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es Khan Academy, Coursera, y en especial Minecraft Education. Si han tenido la oportunidad de jugarlo, ahí pueden incluso poner toda una evaluación de un módulo a través de un proyecto, pero en un mundo virtual. Esta tiene bueno, igual que todas, tiene su versión gratuita. Ese sería un gran paso porque no solamente te está acercando a una evaluación, sino ahí tú puedes irles poniendo diversos escenarios con problemas, con diversos acertijos para que el usuario vaya resolviendo, ¿no? No solamente es la pregunta conceptual, sino es una pregunta reflexiva y en función de que va, por ejemplo, liberando módulos, va accediendo a otro tipo de temas. De aquí lo padre sería que fueran hilando estos temas para que se vaya viendo como una historia. Por ejemplo, Pablo Freire habla sobre la evaluación como herramienta de liberación y dice que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Aquí se oponían a los exámenes tradicionales, ¿no? Argumentando que la evaluación debía ser participativa y diálogo, promoviendo el pensamiento crítico a los estudiantes. Por ejemplo, hablamos de los exámenes orales, los exámenes en contraposición de los exámenes escritos, porque en el examen oral el alumno tenía otra posibilidad de reflexionar y dar su punto de vista, ¿no? Y unas aplicaciones que tenemos, por ejemplo, es nuevamente Seesaw, que es el portafolio digital, donde se suben las experiencias e incluso tienen la posibilidad para subir videos. No sé si han podido experimentar esta parte de que se deja un proyecto y ya la evidencia no solamente es algo escrito, sino es un video donde el alumno o el usuario va registrando sus avances. Entonces, no es la evaluación tradicional de 30 preguntas o, oye, genérame un ensayo. Es, oye, dame una prueba de cuáles fueron tus resultados
pasando por diversas las fases, ¿no? Que les comentaba, dime cuál fue tu tesis, luego dime cuál fue tu punto de objeción, tu antítesis, y dime cómo subiste esta síntesis hacia un producto, por ejemplo, que es un video, cuáles son tus afirmaciones, cuáles son tus sugerencias y tus propuestas, ¿no? Aparte de Evernote, que es para realizar reflexiones, organizar ideas del proceso de aprendizaje, y Dialogue Journal, que son aplicaciones para el análisis e introspección, ¿no? De experiencias educativas. Y aquí vemos, por ejemplo, que la tecnología no es un fin en sí misma, sino un medio para mejorar la práctica educativa. Todas las herramientas que les he comentado solamente son un fin. Aquí me gustaría que nos quedáramos con algo. Esta parte de estrategia formativa, de cómo se genera una evaluación, cuál es el fin último de esta evaluación, que no solamente es medir el conocimiento, sino ver cómo el usuario se confronta con este resultado, y este resultado es algo significativo y sobre todo útil para la persona que lo está estudiando, ¿no? Con la evaluación de la inteligencia artificial, poderosa, sin duda, refiriendo a la forma en que medimos el aprendizaje. Sin embargo, es importante, es fundamental combinar la tecnología con el juicio pedagógico también para alcanzar una evaluación equitativa y efectiva. En este punto, ¿hacia dónde se dirige la evaluación? Vemos, por ejemplo, que en el aprendizaje adaptativo, el sistema de IA se ajusta a la enseñanza según el progreso del estudiante, ¿no? Por ejemplo, Duolingo, que adapta los ejercicios con funciones de desempeño para el usuario. En la parte de evaluación por competencias, por ejemplo, los exámenes adicionales más las habilidades aplicadas, como Google, no exigen solamente los títulos, sino las habilidades y pruebas prácticas. Es solamente dar un resultado, sino demostrar que ese resultado afectó directamente a mi cambio de actitud, de comportamiento. Recuerdo que, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de dar segundo grado de primaria, uno de los objetivos que teníamos como grado era que el alumno se hiciera responsable de su uniforme, de sus tareas, de sus alimentos, de ayudar a casa. No tenía como que mucho sentido que en civismo sacara un 10, si era, por ejemplo, grosero con su familia, no era una persona sociable, no interactuaba con sus compañeros, ¿no? Incluso la evaluación que hacíamos era una especie como de 360. Solamente se evaluaba al alumno, se evaluaba su desarrollo, su desenvolvimiento en su entorno escolar, familiar. Hablábamos con los papás y los papás incluso daban una evaluación a su propio hijo, que esa evaluación se promediaba con las actitudes que tenía dentro de la escuela, su aprovechamiento académico, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de retroalimentación en cuanto al tiempo real, los algoritmos que se identifican son errores en el proceso de aprendizaje que ofrecen soluciones inmediatas, ¿no? En lugar de esperar un examen para señalar estas fallas. O en la ética y transparencia, a medida de que la AI va avanzando, se discute cómo evitar sesgos en los sistemas de evaluación y garantiza de que todos los algoritmos sean inclusivos. Y es como les comentaba hace un momento, no solamente hay que casarnos con esos algoritmos que son resultados positivos, sino también, por ejemplo, con esas experiencias nuevas, ¿no? Que vamos promoviendo hacia los nuevos alumnos o nuevos temas. Y bueno, para ir cerrando, es como esta cita que dice: no podemos enseñar a los estudiantes del siglo XX con herramientas del siglo XIX con herramientas del siglo XX. La evaluación no debería ser solamente una medición de resultados, sino en ese proceso que vaya a ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, la independencia y el aprendizaje para hacer un aprendizaje transformador, ¿no? Y a lo largo de la historia, como vimos, filósofos como Aristóteles, San Agustín, destacaron la importancia de la reflexión personal, mientras que, por ejemplo, Rousseau apoyaron el aprendizaje basado en experiencias, ¿no? Dewey defendió, por ejemplo, el aprendizaje activo y social, y Freire propuso una evaluación que liberara y dialogara a los estudiantes. Y bueno, vemos que hoy en día las herramientas digitales pueden ser clave para ayudar a la evaluación y el aprendizaje colaborativo y un aprendizaje de contextos reales. Una evaluación realmente útil no solo se tendría que medir
sino también fomentar la capacidad del estudiante para comprender y cuestionarse sus cambios en su entorno, ¿no? Freire dijo ahí una frase que dice que la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Entonces, en función de esto, me gustaría que se quedaran con esta parte de cómo se están estructurando las evaluaciones hoy en día, para qué sirven y sobre todo, como decía la diapositiva anterior, ¿no? ¿Hacia dónde va a dirigir esta evaluación? ¿Cuáles son los retos, los nuevos retos que estaría afrontando el desarrollador de una evaluación, una métrica, una batería, con los cambios de la inteligencia artificial y cómo se van a compaginar? Porque no es que nos vayan a resolver la vida, ¿no? O nuestra estrategia, sino que a partir de ahí generemos una evaluación más completa. Muy bien, licenciado Francisco Moy, disculpe, creo que ha terminado con su presentación, ¿es así? Sí. Muy bien, muchas gracias, licenciado Francisco. Creo que ha sido muy interesante esta conferencia. Estamos sobre el tiempo, desafortunadamente no tendremos oportunidad de tener en el aire alguna pregunta, algún comentario. Sin embargo, pues tenemos su presentación, ¿la podemos compartir, licenciado? Sí, claro que sí. Sí, muy bien, muchas gracias. Pues nos hizo un recuento histórico también acerca de cómo se ha percibido la evaluación a través de los tiempos y de los principales filósofos y personalidades que conocemos en la historia de la humanidad. Y luego, pues, se me hizo muy interesante cómo lo contrastó con las aplicaciones modernas, el pensamiento de cada uno de ellos. Entonces, creo que ya corresponde a cada uno de nosotros, como docentes, que vamos a aplicar estas tecnologías, ir entrando a cada una de estas aplicaciones, probándolas en sus versiones gratuitas y, ¿por qué no? Aquella que nos interese, que vemos que nos funciona, pues vale la pena, creo, invertir en ellas para tener el acceso completo a todas sus herramientas. Así que pues le cedo la palabra a la maestra Luz Marina Navarro, mi compañera, para hacer la entrega de este reconocimiento. Así es, en este momento otorgamos el presente reconocimiento al licenciado Francisco Moy Lara por su brillante participación impartiendo la conferencia Del lápiz al algoritmo, reinventando la evolución con IA, durante el 6º Congreso Académico Internacional de Educación Media Superior, CEBETA número 197, Inteligencia Artificial y Educación, un enfoque adaptativo, organizado por nuestro plantel el día 6 de febrero del presente año. Firma al calce nuestra directora, la doctora Clarisa Márquez Valenzuela. Nuevamente, muchísimas gracias, Francisco, por la conferencia y por los aprendizajes que nos deja el día de hoy.